Hola, bienvenidos a su canal La Buena Medicina. Un privilegio estar juntos en esta ocasión para meditar y escudriñar la escritura. Hoy, con el tópico de la fiesta de Yom Kippur, sus responsabilidades y también sus privilegios. El día de expiación, ¿es una fiesta pasada que ya se cumplió? ¿Está en el futuro sin cumplirse? ¿Necesitamos ensayar como el Israel de antaño para esta fiesta? Una vez concluida la fiesta de las trompetas, comenzaba el día de expiación, donde el pueblo de Israel ensayaba para cuando iniciara el juicio de los muertos y de los vivos. Nuestros pioneros, para poder descubrir la fecha del 22 de octubre de 1844, tuvieron que ir al santuario, tuvieron que ir a las profecías, a las fiestas, y cuando estudian las fiestas y sus fechas y su cumplimiento, lo que simbolizaban, se encontraron con la fecha exacta, con el momento exacto, el día en que ocurriría la purificación del santuario. Así como todas las otras fiestas se habían cumplido en el momento exacto, en la fecha exacta, en el tiempo indicado, con cada detalle, la sexta fiesta, el día de expiación, no fue la excepción. La prédica de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje, dice el conflicto de los siglos, fue ordenada por Dios. El cómputo de los periodos proféticos en que se basa este mensaje, que colocan el cierre de los 2300 días en el otoño de 1844, permanece firme, sin impugnación. Hay personas que actualmente están atacando este año de 1844 y se basan en ciertas teorías que tienen ellos para decir que 1844, 22 de octubre, no fue el día del inicio del juicio, contradiciendo claramente la fiesta del santuario, contradiciendo claramente lo que Dios nos reveló a través de la inspiración. Entonces, desde 1844 estamos viviendo en la fiesta. Esta, al igual que la fiesta anterior, la fiesta de las trompetas, abarca varios años. En este caso, el juicio investigador, la limpieza del santuario, ha tomado casi 181 años. Y aún hoy estamos viviendo en la boda. No en el ensayo, estamos en el clímax de la fiesta y la pregunta del millón. ¿Estamos actuando nosotros como iglesia adventista que nos hacemos llamar los que guardan los mandamientos de Dios, los que siguen al Cordero donde quiera que va, los únicos que tenemos el santuario? ¿Estamos cumpliendo nuestro papel en el lugar que nos corresponde en la fiesta? ¿O cual los judíos de antaño, cual los dirigentes del pueblo de Israel, estamos cumpliendo la profecía para nuestra propia perdición? Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 días de Daniel 8 en 1844, para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Dice la Biblia que el juicio comienza con los de la iglesia, con los de la casa de Dios, con los que se llaman cristianos del nombre de Cristo. Y este juicio no consiste en ver pecados. Ay, mira, ese andaba robando. Ay, mira que el otro, ese andaba codiciando. No, no, no. Lo único que se verifica en el juicio es si se aceptó a Cristo en el corazón. Si Cristo, el único medio en todo el universo que nos reconcilia con Dios, hizo el cambio de corazón. Si aceptamos a la ley encarnada en nosotros. O si cual la Odisea tienen o esperan a otro que no es Cristo. Se llaman del nombre de Cristo, pero mentiras. Están esperando a otro que no es Cristo. Desean que otro que no es Cristo venga, que otro que no es el esposo lo llene. ¿Reconocen a Cristo como el todo para su vida o simplemente como uno más? ¿Reconocen a Cristo como el Hijo de Dios o solo como un rol? Este mismo fue el asunto por el que cayeron los ángeles. No quisieron aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. Era lo que los ángeles que se rebelaron querían ocultar. Fue el asunto por el que Satanás se levantó en rebelión. Y Cristo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, habló del pecado imperdonable, el que nos incapacita para la salvación, para salir invictos del juicio. Y dice el apóstol Pablo, explicando el pecado imperdonable, dice que toman por inmunda la sangre de Cristo, porque
En ese momento que rechazamos el único medio que ha provisto el Padre para reconciliarnos con Él, no nos espera más que condenación y una horrenda expectativa del juicio. Ya no hay más sacrificio por los pecados, porque el sacrificio perfecto, el Hijo de Dios, el Espíritu vivificante, ha sido rechazado. Le hemos cerrado la puerta, lo tenemos fuera de nosotros. Anhelamos que otro que no es Cristo venga a nosotros. Y es que la vida eterna consiste en esto, dijo Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú enviaste. Todos los que reciban la inmortalidad conocen a su Dios. Sabemos en quién hemos creído y quién nos salvará. Pero imagínense que estaban esperando que otro, que no es Cristo, los venga a rescatar del pecado. O sea, se exclama, mi pueblo fue destruido porque desechó el conocimiento. Entonces, ¿qué debería estar haciendo el pueblo de Dios en la fiesta? Para saberlo, necesitamos ir a los ensayos. ¿Qué se hacía en el ensayo? Era una reunión solemne, donde todo el pueblo se reunía alrededor del santuario para ver la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba con la sangre expiatoria y todos debían estar atentos, escuchando en qué parte del santuario iba el sacerdote. Atentos, en silencio. Esta ocasión era una ocasión sumamente importante para todos. El sacerdote estaba haciendo expiación. El sacerdote sacaría todos los pecados que habían sido introducidos en el santuario durante el año, y si la ceremonia salía bien, todos ellos eran perdonados, eran aceptos ante Dios, estaban en armonía con su Creador. Al sacerdote se le ataba una cuerda a su pie para que, en caso de que muriera dentro de la presencia de Dios, nadie necesitara entrar y capaz también moría, sino con la cuerda lo sacaban fuera del templo. Y si el sumo sacerdote moría debido a que él mismo o el pueblo por quien estaba haciendo la expiación tenía pecados inconfesos, el pueblo de Israel no tenía reconciliación con Dios. Así que todos en esta fiesta estaban en solemnidad. Su futuro dependía, su perdón dependía del juicio que se estaba realizando. Conscientes del solemne tiempo, imagínense, y solo era el ensayo, ni siquiera era el real. Aun así, si alguno de entre el pueblo no se ponía en armonía con las leyes de la fiesta, era cortado del pueblo. El día de expiación entra el 22 de octubre de 1844 y hasta el día de hoy continúa esta fiesta. El real, nuestro sumo sacerdote está expiando los pecados del pueblo. La estamos viviendo ahora. Todos los que hemos vivido desde 1844 hasta que termine el juicio investigador con el cierre del tiempo de gracia, estamos viviendo en la boda. Estamos actuando ya en el momento de la ceremonia y vamos a hacer lo que se nos da la gana. O se supone que tendríamos que estar haciendo lo que se estaba ensayando para el día del evento. ¿Qué pasa si el día de la boda a alguien se le ocurre hacer distinto a lo que se hacía en las prácticas? ¿Cómo vivían los que practicaban para el día de expiación? Resumimos los deberes del día de expiación en 7 puntos. Número 1. Afligidos de corazón, en silencio, escuchando a las campanitas del bordo del manto del sumo sacerdote para ver en qué parte del santuario va. Si sigue vivo, y el pueblo ya sabía, va entrando al Santísimo, está del lado izquierdo, sigue avanzando, ahora está al lado derecho, aunque no podían ver al sumo sacerdote, por la fe sabían exactamente en dónde estaba el sacerdote. Sabían que estaba haciendo la expiación y sabían que el juicio estaba en proceso. ¿Saldrían invictos? Por lo tanto, estaban en oración y arrepentimiento, en oración profunda, compungidos de corazón para que sus oraciones se mezclaran con el incienso ofrecido. Y ya vimos que el incienso representa los méritos de Cristo, viendo hacia el santuario, con toda su atención puesta en el proceso del juicio, no solamente escuchando, no solamente en silencio, con sus ojos puestos en el santuario, sin trabajo servil. Era un día solemne, sin trabajo de siervos, ocupados en su salvación con temor y temblor. Número 5. El pueblo estaba confesando sus pecados. El sacerdote estaba intercediendo por el pueblo. Ellos, al escuchar las campanitas, saben que no se ha muerto,
que Dios está aceptando el símbolo del mediador. Al estar intercediendo por el pueblo, ellos tienen oportunidad para que sus pecados sean limpiados, sean lavados, sean sacados, para que puedan ser perfeccionados. Número 6, estaban en reflexión y reconciliación, porque si esta fiesta se cumplía al pie de la letra, si el ensayo se cumplía al pie de la letra, habría reconciliación entre Dios, el Dios ofendido por los pecados, y el hombre que estaba fuera del santuario, todo el pueblo, toda la congregación. Y la número 7, estaban en ayuno, y era un ayuno para todos, niños, adultos, animales, todos en el pueblo de Dios ayunando. Nadie comía alimentos. En el real ya van pasadito de 180 años y debiésemos estar en ayuno. No puede ser un ayuno completo porque hubiésemos muerto, pero todo aquel que se haga llamar adventista debe estar en armonía con la fiesta, si no, será cortado del pueblo. Cuando comprendí esto, le hallé sentido a la cita de el espíritu de profecía que dice, el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos. Yo me preguntaba, ¿por qué ayuno? ¿Por qué tiene que haber un ayuno verdadero? Pues ese ayuno verdadero que todos deberían estar llevando los que se hacen llamar pueblo de Dios, que tienen presente que su sumo sacerdote está en el lugar santísimo expiando los pecados, sacándolos tanto del templo como del pueblo que está fuera del santuario, con toda su atención puesta en el lugar santísimo. Es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos en lo que comerán y beberán, en el alimento temporal, y mucho más con respecto al alimento celestial, que da tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. ¿Por qué habla de ayuno? Y aparte, para todos, porque estamos viviendo en el día de expiación. Y ella no se lo inventó, no se le ocurrió, solo repite lo que ya la Biblia decía. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué alimentos entraban al lugar santísimo? ¿Entraban los sacrificios? ¿Entraba la carne? ¿Entraban los productos de origen animal? ¿Qué es lo único que se podía introducir al lugar santísimo? ¿O qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el propiciatorio, la presencia del Dios vivo. ¿Y qué había dentro del arca? La vara de Aarón que reverdeció, representando las oleaginosas, las semillas, el maná, que simbolizaba los cereales, los granos, las granadas que estaban en el bordo del manto del sumo sacerdote. Era una granada y una campanita, una granada y una campanita. Eso ya lo leímos cuando vimos la visión del libro de primeros escritos, cuando pasa el Padre al lugar santísimo y luego Cristo lo sigue y hay una compañía, hay dos compañías, una que sí sigue a Jesús y otra que se queda pidiendo al espíritu de otro en el lugar santo. Pues las granadas que estaban en el borde del manto de Cristo, del sumo sacerdote, representaban, simbolizaban las frutas. No había productos de origen animal en la dieta que se vive en el día de expiación. Por esta razón, Elena de White dice que los que están solo medio convertidos con respecto al consumo de carne saldrán de entre el pueblo de Dios para no andar más con él. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el real, en el día de expiación. Dice la inspiración, deben verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo, aquellos que saben que el sumo sacerdote está en el lugar santísimo. La reforma pro salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Hay personas que debiesen estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero continúan comiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual, su vida eterna, porque miren cómo dice, muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Y ya vimos qué le pasa al que no se comportaba bajo estas modalidades del ensayo, cortado del pueblo. Ustedes saben lo que significa eso. Eran muertos. Y no es que Dios los obligara. Si querían, podían irse a las otras naciones y no tenía nada que ver con el día de expiación.
Pero si se llamaban pueblo de Dios, debían estar en armonía con las leyes del santuario. Y Juan el Bautista dijo, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cortados del pueblo. ¿Por qué? Porque no estamos en armonía con el tiempo, porque no nos estamos dando cuenta del tiempo de nuestra visitación. No estamos siguiendo el camino de Dios en el santuario. Todos los que se llaman cristianos, especialmente adventistas del séptimo día, que nacimos en esta fiesta del santuario, tal como la profecía lo anunciaba, debiésemos estar en armonía con la fiesta. Porque si no, cuando el sumo sacerdote salga del santuario, seremos cortados del pueblo. No podremos gozar de la siguiente fiesta del santuario. Otro asunto que me llama mucho la atención es el librito que había al lado del arca. Dice el libro de Deuteronomio que el libro de la ley, el libro que contenía las fiestas del santuario, las leyes físicas, estas leyes que hemos estado leyendo, como muchos llaman la ley mosaica, tanto en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estaban escritas en ese librito. Y dice que el Señor le ordena a Moisés que tome ese librito y lo coloque junto al arca del pacto, en el lugar santísimo, como testigo para nosotros. Yo tengo una pregunta. Si estas leyes, según los evangélicos y según muchos adventistas, quedaron abolidas en la cruz, ¿por qué no se quedaron en el atrio? Si solo eran para el Israel antiguo, ¿por qué lo tienen que meter al lugar santísimo? ¿Por qué no las dejaron en el atrio? ¿Por qué no pusieron ese librito al lado del altar del sacrificio? O bueno, si se iba a mojar con la lluvia o con el agua, ¿por qué no lo metieron solamente al lugar santo para que tuvieran vigencia hasta 1844? ¿Por qué se introducen al Santísimo llegando hasta la última generación, hasta la última fiesta? Un claro ejemplo de este ayuno antitípico de lo que el pueblo de Dios que sigue a su sumo sacerdote, aquellos que están descritos en la palabra como quienes siguen al Cordero donde quiera que va, lo podemos encontrar cuando el profeta Daniel recibe la visión de nuestros días, del comienzo del día de la expiación. Dice la escritura que se le revela en visión, pero Daniel no puede entender. Y para poder entender la visión de nuestros días, ayuna por 21 días. ¿Y de qué manera ayunó? Dice Daniel 10, los versículos 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Por 21 días, Daniel se aflige, no toma vino, no se pone perfume, no come alimentos suculentos y ora para poder comprender la visión. Y esa oración es la que el ángel Gabriel baja para darle la explicación de los 2300 días, esa profecía que señalaba el inicio del día de expiación. Daniel está viendo solamente en visión nuestros días, pero para poder comprender, ni siquiera para vivir, para comprender la visión, necesita seguir la dieta del día de expiación. Imagínense qué tendríamos que hacer nosotros, que estamos viviendo en este tiempo tan solemne, que estamos viviendo en la fiesta, en la boda, en el real, en lo que se prefiguraba año con año, si queremos salir invictos. Dice la inspiración, Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el registro de la profecía que rápidamente se cumple y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad, a fin de que no sean hallados sin traje de boda cuando Cristo aparezca. Siguiendo la profecía, en armonía con la profecía, purificando sus almas, porque tengan traje de boda para cuando Cristo aparezca, porque tienen que estar en la fiesta si quieren participar de los privilegios, de la bendición de ser pueblo de Dios. Y tenemos la seguridad que el sumo sacerdote no va a morir, eso está seguro. Él es santo, es perfecto, pero aquellos que no lo sigan hasta el Santísimo y no entren por la fe al juicio, no podrán tener a Cristo como su abogado. No tendrán sangre intercesora, sus oraciones no ascenderán mezcladas con el incienso de los méritos de Cristo. Ahora, esta fiesta que estamos viviendo en estos momentos y que nos apremia, que nos incumbe, si nos llamamos pueblo de Dios, el remanente, la iglesia del Cordero,
La iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, también tiene su aniversario. Y este ocurre en el cielo, durante 1000 años, cuando los santos junto con Cristo juzgan a los impíos. Dice la inspiración, durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera y la segunda resurrección, se realizará el juicio de los malos. Daniel declara que cuando llegó el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. Durante este tiempo, los justos reinarán como reyes y sacerdotes ante Dios. Juan en el Apocalipsis dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En este periodo, como predijo Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Juntamente con Cristo juzgan a los malos, comparando sus acciones con el libro de la ley, la Biblia, y decidiendo cada caso de acuerdo con las obras hechas por la persona. Así que después de que los santos hayan sido transformados en inmortales, arrebatados con Jesús, cuando lleguemos al cielo, después que recibamos nuestras arpas, las túnicas, las coronas y entremos en la ciudad, nos sentaremos en juicio con Jesús. Dice que serán abiertos el libro de la vida y el de la muerte. El libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos, y el de la muerte contiene las malas obras de los impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos de la Biblia, y de acuerdo con ella son juzgados los hombres. Los santos, al unísono con Jesús, pronuncian su juicio sobre los impíos muertos. He aquí, dijo el ángel, que los santos, unidos con Jesús, están sentados en juicio y juzgan a los impíos según las obras que hicieron en el cuerpo. Y frente a sus nombres se anota lo que habrán de recibir cuando se ejecute el juicio. Tal era, según vi, la obra de los santos con Jesús durante los 1000 años que pasan en la santa ciudad antes de que ésta descienda a la tierra. También Jesús y los santos juzgaron a Satanás y a sus ángeles. Al cabo de los 1000 años, el juicio de los impíos muertos terminó. Este es el aniversario. Actualmente, hoy mismo, estamos viviendo en la boda, el real, pero el día del aniversario es los 1000 años que estemos en el cielo. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, habiendo hecho la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para salvar, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. Una vez que salía el sacerdote del día de expiación, el chivo expiatorio era sacado del campamento por un hombre fuerte. En el real, dice la inspiración que un ángel poderoso baja del cielo con una cadena y con la llave del abismo. Dice que ata a Satanás por 1000 años. Por esos 1000 años que los justos estemos en el cielo juzgando a los malos, Satanás queda atado en la tierra. Y dice, esos 1000 años disfruta los resultados de su obra. Y no se olviden, estamos viviendo en la fiesta. Hay reglas, hay principios, y tanto la novia como los invitados deben estar actuando acorde al momento solemne en que estamos viviendo.